¿Cuántos se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan que hablábamos sobre el perdón? Y bueno, hoy vamos a considerar algunos aspectos bíblicos que establecen los principios sobre los cuales debemos entender lo que es el perdón, y al entender lo que es el perdón, inclusive vivir con un mayor compromiso y una mayor entrega hacia Dios por lo que Él nos ha perdonado, y también por las oportunidades que tenemos para perdonar a otros y para nosotros mismos ser perdonados. Porque es algo que mientras estemos en la tierra tendremos invariablemente que seguir practicando. Tendremos que seguir poniendo por obra en nuestra vida, invariablemente. Entonces, voy a hacer un sencillísimo repaso. Si me pones la lámina 1, por favor, David. La semana pasada, cuando hablábamos del perdón, decíamos que teníamos, la siguiente, por favor, esa. Que teníamos algunos elementos que intervenían ahí, que era muy importante, y es fundamentalmente a quién se le debe. Y cuando hablábamos de a quién se le debe, hablábamos básicamente de que se le debe a alguien a quien se ha ofendido, a quien se ha afectado, pudiera ser a quien se ha defraudado, lastimado o desobedecido. Entonces, por eso decíamos que en ocasiones le debemos a Dios o necesitamos ser perdonados por Dios por algo que quizá no hayamos hecho, o necesitamos ser perdonados por otros a los que hayamos lastimado, ofendido, defraudado, desobedecido inclusive. Y bien, también hablábamos que era necesario hablar de perdón hacia nosotros mismos. Debemos perdonarnos. Me he dado cuenta que es algo de lo que cuesta mucho trabajo, porque en ocasiones ni siquiera alcanzamos a visualizar ese daño que nosotros mismos nos hemos hecho, o ese daño que nosotros mismos nos hemos provocado. Y a veces, pues nosotros mismos nos convertimos en jueces y no nos otorgamos ese perdón. Ahora, la siguiente, por favor. Quiero hablarles ahora un poco de lo que no es el perdón, y lo puntualicé la semana pasada, pero quiero ser mucho más enfático en esto, y que inclusive esa lámina no la tenían en sus notas pasadas, por eso se las reenvié. Entonces, el perdón no es una simple declaración, es un acto consciente. No es tan solo el hecho de que alguien me diga, o porque ustedes oigan este mensaje, ya entonces están listos para perdonar, sino más bien es un proceso interno que se da en nuestra vida, consciente que se da en nuestra vida, y que entonces nos lleva a tomar la decisión, porque finalmente es una decisión, de perdonar a otros. Entonces, no es tan solo el hecho de decirle a alguien, oye, ya perdóname, ya olvida lo que te hice. O sea, no es una simple declaración. El perdón es algo mucho más profundo, mucho más serio, que necesitamos entender, porque al ser perdonados, entonces, y al entender lo que significa haber sido perdonados, entonces sabemos lo que cuesta, el valor que tiene o lo que implica para perdonarle a alguien la deuda. Sí, entonces, cuando hablamos del perdón, no es una simple declaración, es un acto consciente, producto de una experiencia propia. Por favor, si ustedes están tomando nota o quieren tener algo muy claro o presente, es que necesita ser una experiencia propia. Mientras no es una experiencia propia, solamente son palabras. Por eso la semana pasada me refería a la necesidad de entender que hemos sido perdonados por Dios. El perdón no se otorga por los méritos del infractor. Voy a volver a repetir esto.
el perdón no se otorga en base o en función de los méritos del infractor. Porque puede ser que la persona, se mantenga haciendo algo indebido. O ni siquiera voltea a disculparse. O ni siquiera la persona desea hacerlo. Esto llega a suceder cuando la persona afectó y la persona, he conocido casos, o me han comentado casos, en donde la persona de alguna manera le sigue viendo a aquel que le dañó o le afectó, pero la persona prácticamente hasta lo ha olvidado o trata de olvidarlo. Y la persona no ha hecho nada absolutamente como para ser perdonada. Entonces, la persona, más adelante vamos a ver qué es lo que sucede cuando no hay perdón, o lo que sucede más bien cuando se perdona, la liberación que llega a haber en nosotros. Entonces, es muy importante tener claro que el perdón se otorga no porque el infractor tenga méritos, porque nosotros vamos a verlo y trasladarlo al tema de Dios y de nosotros, a la relación. ¿Se acuerdan que les hablé que el perdón se daba como producto de una relación? Algo sucedió en la relación. Entonces, entre Dios y nosotros, nosotros no hicimos méritos suficientes para ser perdonados por Dios. ¿Alguno de ustedes hizo méritos buenos como para haber sido perdonado? No hemos hecho buenos méritos. Es más, muchos de nosotros hemos hecho completamente lo contrario. Sin embargo, Dios nos ha perdonado. Entonces, el perdón no se otorga por los méritos del infractor. Por favor, grábate bien eso. Porque muchas veces, es más, las personas hasta vuelven a hacer algo peor, o nos dañan de una forma peor, o pretenden dañarnos de una forma peor. El perdón no significa reconciliación. La semana pasada lo dije. Perdón no es igual a reconciliarse. Sí puede haber reconciliación al haber perdón, sí lo puede haber. Y sí se da. Y sí, en muchas ocasiones es algo extraordinario, pero no necesariamente el perdón traerá como resultado reconciliación. ¿Sí queda claro? Sobre todo cuando fue un daño tan severo, tan doloroso, que no puedes pedirle a la persona, es más, Dios no le pide a la persona, ahora haz de cuenta como si nada hubiera sucedido. Puede ser que haya habido alguien, una persona que dañó a otra y ha quedado un trauma permanente en la vida de la persona. Pues la persona le puede perdonar, pero eso no significa que corra a abrazarle o que asuma una actitud como si nada hubiera sucedido. Esa es una parte muy importante. ¿Puede haber reconciliación? Sí. ¿Saben cuándo la he visto? Cuando el infractor se somete a Dios por completo y Dios en su misericordia llega a restablecer la relación, no igual, jamás igual a como fue antes. Sobre todo cuando hay una cercanía. Pero Dios en su misericordia establece nuevas oportunidades. De ahí que, por favor, si tú y yo de alguna manera hemos sido los infractores, hemos lastimado a alguien, hemos hecho algo indebido, no pretendamos que por eso en automático haya reconciliación. Sino dejemos, en este momento estoy hablando a nosotros cuando hemos cometido una falta. Dejemos y permitamos que la gracia de Dios actúe. Y entonces se vaya dando esa restauración con aquella persona que hubiéramos lastimado. Claro, hay quien podría decir, depende del tipo y de la condición en la que se dañó a otro. Y sí, eso es cierto. Que Dios nos ayude para no equivocarnos de esa forma, que sea tan grave que la persona jamás quisiera volver a vernos. ¿Sí estamos conscientes de ello? Bueno, entonces, el perdón no significa reconciliación.
ya que Dios inclusive nos ha perdonado mucho antes de que nosotros nos hubiéramos arrepentido y nos hubiéramos reconciliado con Él. El perdón no requerirá de la justificación sobre aquel que afectó o que dañó. Dios no nos pide que justifiquemos a nadie. A los padres no nos pide que justifiquemos a los hijos. A los hijos no nos pide que justifiquemos a los padres. A nosotros como familiares no nos pide Dios que justifiquemos a otros familiares. Dios no nos pide eso. El perdón no es igual a justificar. El perdón tiene que ver con cancelar una deuda. Hay cosas para las que no hay justificación. Y la semana pasada hablé mucho más al respecto. Quiero avanzar. Y el perdón no es igual a olvidar. Una persona puede mantenerse con los recuerdos, pero habrá una diferencia. Esos recuerdos ya no van a causar dolor, ya no van a causar una sensación de deseo de que alguien me pague lo que me fue hecho. ¿Sí queda claro? Perdonar no es igual a olvidar, y la semana pasada lo expliqué. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Qué es el perdón? Y aquí les mostré yo las definiciones que tanto en el hebreo se encuentran como en el griego, y es misericordia, expiar, cancelar, habla de remitir deudas. Es un concepto general de cancelar fundamentalmente, de anular o de terminar con aquello que estaba ahí frente a nosotros. Ahora, vea la siguiente, por favor. Esta es una parte que no teníamos la vez pasada. Algo que debemos entender es que el perdón no queda, y lo dije de alguna manera la semana pasada, el perdón no queda, no quedamos, ¿cómo decirles?, con el derecho o con la capacidad de decidir si quiero o no perdonar. El perdón es un mandato de Dios. ¿Sí queda claro? El perdón es un mandato. No queda así, yo quiero perdonar. Yo perdono a los que me caen bien, pero a los que me caen mal, es más, no los voy a perdonar. ¿Se han percatado que hay personas como que tan solo el hecho de recordarles llegan a causar una molestia en nosotros? ¿Sí o no? Pregúntenle a los papás cuando alguno de sus hijos fue afectado producto de otras personas, por la razón que sea. O sea, tan solo el hecho de pensar en esa persona causa una molestia enorme, enorme. Y claro, si ha sido el daño muy fuerte y severo, eso va a causar un malestar tremendo y no va a haber deseos de perdonar. ¿Es cierto o no? Es más, yo no dudo que para ti haya personas en las que en algún momento hayas pensado, esta persona no se merece que le perdone. Pero algo que debemos entender en relación al perdón es que el perdón es un mandato de Dios hacia nosotros. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado ¿a quién? A nuestros deudores. Eso lo dijo Jesús en Mateo 6. Luego dice en el verso 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, estaba diciendo Jesús, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. No habla del tipo de falta ni del tamaño de deuda. Voy a volver a repetir esto. No habla del tamaño de deuda que se tenga, ni de quién sea la persona, si es una persona amada, si es una persona lejana, si es una persona que hizo demasiado daño. Dice, perdónales
Perdona mis ofensas como también nosotros perdonamos. Pero si no perdonan, verso 15, a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, el primer aspecto, por favor, para que no haya nada, para que tus sentimientos no te traicionen, para que mis sentimientos no me traicionen, porque puedo tener justificaciones, una lista enorme para no perdonar. Es un mandato de Dios para mi vida. Y ese lo hago porque lo hago. Y si me lastiman o si algo me ofende o me dañan, tendré que volver a perdonar. Y si vuelve a suceder, tendré que perdonar. Ahorita vamos a ir al momento en el que Pedro preguntó: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? Y algunos de ustedes ya saben la respuesta. Entonces, el perdón es un mandato de Dios que nos da a través de Jesús. Y no es una opción para ti y para mí. ¿Sí queda claro este aspecto? El perdón es un mandato. Y como tal, no hay forma de no llevarlo a cabo. Segundo aspecto, por favor. El perdón tiene como fundamento el amor, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que dio a su Hijo. La siguiente, por favor. Aquí encontramos en Lucas 7, 41 al 43 y luego al 47, algo que ya les había compartido la semana pasada. Dice que dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel, estaba preguntando Jesús, supongo que aquel a quien más le perdonó. Contestó Simón. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, el perdón tiene que ver con el amor. Entonces, a medida que amamos más a Dios, será menos complicado amar. También se los dije la semana pasada. Entonces, no sé si se han percatado que hay momentos en la vida en los que no es que dejemos de amar a Dios, sino como si nuestro amor por Dios se enfriara. ¿Se han percatado que hay temporadas o ha habido temporadas en nuestra vida como si no hubiera intensidad en el amor? ¿Han visto las lámparas que se puede regular la intensidad de luz? ¿Sí las han visto? Bueno, que tienen un aparatito como interruptor que se llama potenciómetro, es un interruptor. Entonces le das vuelta y por momentos parece que la luz es tan tenue que no se alcanza a notar la luz. Bueno, entonces podemos decir, ahí se bajó tanto la intensidad que no se alcanza a ver. Pero le das vuelta y entonces la intensidad aumenta. Así quiero que te imagines la relación de amor que podemos tener con Dios. ¿Te has dado cuenta que en ocasiones está muy baja la intensidad? Que a veces esa intensidad está en función de que nos hemos olvidado de cuánto nos ha perdonado. Que esa intensidad empieza a bajar en nosotros cuando le damos más peso a lo material. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando estamos muy ocupados, nos sucede mucho a los hombres. Cuando los hombres estamos demasiado ocupados
en las tareas de la actividad diaria, no es que dejemos de amar a Dios, sino la intensidad disminuye. ¿O no se han percatado de eso? Y el problema no es estar ocupados. El problema es que toda nuestra atención se centra en lo material, en lo que nos rodea. Pregúntenle a una mamá también, porque a las mamás, aun y cuando puedan estar en una actividad del hogar, de la casa, llega a haber momentos en que la intensidad también disminuye. Porque entonces el centro de la vida se convierte en los quehaceres de la casa, en las actividades de la vida diaria, en el cuidado de los hijos, en los afanes de la vida, y entonces llega el momento en que esa intensidad disminuye. ¿Sí se han percatado que la intensidad disminuye? Y que nos cuesta mucho trabajo conectarnos. Pero ¿qué sucede cuando tuviste una extraordinaria mañana con Dios? Es más, vamos a tener como una, permítanme decirlo, como una coraza que nos protege, y más es como repeler, o sea, como repelente hacia aquellas ofensas que nos rodean o que pudieran venir. Bueno, no sé si sabía, les voy a dar un dato técnico. No sé, lo quiero poner en algo que es muy del dominio público en este momento. ¿Sabían que el coronavirus es un virus grasoso? ¿Sí sabían eso? Que es un virus grasoso. Y que entonces, como tal, por eso es muy fácil que cuando te lavas las manos, ahí terminas con él. O sea, se corta esa grasa y entonces ya no se puede adherir. Y entonces por eso en las glándulas, por eso es algo que ahí se pega fácilmente. Y es también, dicen los expertos, gordo. Es grasoso y gordo. Entonces, por eso, a 1,5 metros de distancia, o sea, no puede, no es así como un pequeño boomerang, ¿no? Sino se cae, ahí se queda. Fíjense bien lo que sucede. Cuando no hemos pasado tiempo con Dios, somos más susceptibles de ser ofendidos. Y así como que hasta, es más, la esposa le dice algo al esposo, y si el esposo no está así como que en esa condición, va a responder violentamente, o ¿por qué me quieres mandar? ¿O qué estoy tullido? ¿Qué? Y empezamos así con palabras así ásperas. ¿Te das cuenta o no? A diferencia de cuando pasaste un buen tiempo con Dios. Cuando pasaste un buen tiempo con Dios, entonces ese amor que está en nosotros nos hace ver, bueno, tuvo un mal rato. Es más, ni siquiera le voy a contestar. ¿Se han percatado que hay ofensas que se podrían evitar producto de no continuar una respuesta y un tiroteo entre me dijo, le digo, me dice, le digo y a ver hasta dónde llegamos? Bueno, entonces, a mayor amor de Dios en nosotros, fíjate bien, mayor amor de Dios hacia nosotros, entonces no es que permitamos todo, sino que no vamos a abrazar las ofensas. Porque las ofensas así nos las agarramos y nos las hacemos propias. Es que fui a la congregación y el pastor ni me saludó, ni siquiera volteó a verme. Cuando el pastor a esa ovejita le ha mandado mensajes, le ha preguntado cómo está, le ha dicho hola, ¿qué tal? Y generalmente le ha sonreído y no hay razón como para que hubiera problema. Pero como estoy sensible, agarro mi ofensa y digo, aquí no hay amor. ¿Sí están entendiendo el ejemplo? Entonces soy más susceptible, pero cuando tuviste un tiempo increíble y le cantamos como le cantamos ahorita al Señor y
Y el amor de Dios está siendo derramado en nuestro ser, en nuestro interior. Entonces, no se fijó que aquí estaba. ¡Oh! Raúl, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nos sonreímos. Pero ¿te estás dando cuenta cómo nos hacemos de las ofensas? ¿Sí se han percatado o no se han percatado como yo? Entonces, al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Entonces, cuando en una mañana, les voy a dar un tip. Cuando en una mañana me levanto y digo, gracias Dios por permitirme estar sano, gracias Dios porque me permites tener la bendición de tener una familia que me ama, gracias porque me permites tener esto y me permites tener aquello y porque me has perdonado y me sigues perdonando. Entonces, mi corazón está listo para salir adelante y enfrentar muchas de las situaciones que tú y yo tenemos que enfrentar, porque sí, efectivamente va a haber quien nos va a ofender, quien nos va a lastimar. Es más, puede ser que haya momentos en los que estás platicando con Dios y Dios trae a memoria alguna ofensa de algo que te fue hecho. Y entonces es el momento justo para cancelar la deuda. Porque al que mucho le ha sido perdonado, mucho amará. No es tan solo un tema de me preparo para que, no es un tema mental, es una experiencia que tienes. Por favor, grábate eso. El perdón tiene que ver con una experiencia. Entonces, aquí Jesús está estableciendo este principio, diciendo que, pues, a medida que hemos sido perdonados, vamos a amar más. Y fíjate bien, si amamos a Dios, lo obedeceremos. Va a ser menos difícil. Va a ser menos difícil obedecerle en la medida que le amamos. Y entonces tendremos menos cosas de las cuales ser perdonados. Habrá cosas todavía en nuestra vida en las que seguiremos siendo perdonados, pero serán menores. Entonces, el perdón tiene como fundamento y como base el amor. ¿Sí queda claro? Dios nos amó tanto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios te ama muchísimo? Sería bueno que revisaras y te preguntaras, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente, así como soy, así como he sido, Dios me ama? ¿Así de difícil como he sido? ¿Así de intolerante a veces como he sido? ¿A veces así de no entender a la primera? Tercer aspecto. El perdón es transferir el beneficio recibido. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. La siguiente, por favor. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La siguiente, por favor. El perdón es transferir un beneficio. Y ahora quiero que abran su Biblia, por favor, ahí en Mateo 18. Mateo 18, y dice en el 21, en la Nueva Versión Internacional: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No,
Te digo que hasta 7 veces, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Aquí viene la clave de lo que esta mañana vamos a considerar. Aquí está el bosquejo de lo que debemos tener claro esta mañana. Número 1, el Señor se compadeció de su siervo. Número 2, le perdonó la deuda. Y número 3, lo dejó en libertad. Número 1, el Señor se compadeció. Número 2, le perdonó la deuda. Y número 3, lo dejó en libertad. Una de las cosas que suceden a menudo en relación a este tema es que cuando alguien nos ha afectado, de alguna manera nos mantenemos ligados a esa persona, ya sea que nos haya ofendido o ya sea que nosotros le hayamos ofendido. Carlitos, ¿puedes venir, por favor, tantito? Les voy a enseñar, déjenme, voy a poner mi cubrebocas, que voy a estar aquí hablando junto a él. Muy bien, entonces, ¿qué sucede cuando hay una ofensa entre él y yo? La persona queda ligada a mí. Cuando era niño, tendría como unos 8 años, 9 años, y hubo un grupo de niños. Me gustaba ser un niño que le gustaba jugar mucho. Me encantaba. Así como ven a mi nieta, así corría de un lado a otro, iba y venía y subía. Me encantaba jugar. Y había unos niños que no les gustaba yo. ¿Se han dado cuenta que a veces hay algunos a los que no les gustas? Y entonces se me llegaron y se me pararon frente a mí. Yo los veía así como estoy viendo a Carlitos. Así como que... Y entonces, así, acércate hacia mí así como que no me vas a dejar pasar. Oye, ¿me dejas pasar? Y no me dejaban pasar. Ese grandulón no me dejaba pasar. Oye, yo no te hice nada. ¿Y saben qué me dijo? A la salida te voy a esperar. ¿Tú sabes lo que es eso, verdad, Iván? A la salida te voy a esperar. Cuando alguien te dice así. Entonces dije, pero no te hice nada. A la salida te espero. Y entonces pues ya agarraron y se fueron el grupo de niños. Yo me fui pues a seguir en el recreo. Y entonces yo quería que no se acabara la clase. Ya se pueden imaginar, ¿no? Y entonces voy saliendo y yo dije, voy a ver cómo le hago para escaparme, para que no me vea. Y entonces iba yo caminando y me lo encontré. Y me golpeó. Y no saben cuánto lloré, porque en ese momento no tuve quien me defendiera. Lloré durante todo el trayecto hacia mi casa. Me dolió muchísimo, porque yo no le había hecho nada. Sin embargo, ese chico, ese muchacho, quedó
ligado a mi vida. Así quedamos. Ya. Y entonces empezó a pasar el tiempo, y cuando alguien se acercaba a mí para quererme hacer algo, yo lo recordaba a él. Inclusive, yo tomé la decisión de aprender defensa personal. Y entonces dije, ¿sabes qué dije para mí? Nadie me va a volver a dañar como él me dañó. Pero en ese preparativo de defensa personal, ¿saben quién estaba presente en mí? Él. Yo no lo volví a ver, pero él estaba presente, porque él fue el que me lastimó, él fue el que me golpeó indebidamente. Yo no le hice nada para que me golpeara. Como quizá a lo mejor tú no hiciste nada para que alguien de tu familia te lastimara, para que te doliera lo que te hizo. Quizá tú no hiciste nada para que tus papás fueran duros contigo. Tú no hiciste nada. Simple y sencillamente fueron duros contigo. Y entonces ese dolor, ahí lo traes contigo. ¿Sí entiendes? Ahí está contigo constantemente. Y ese quizá no es una persona, es el error que cometiste. Bájamele tantito, Mau, por favor, al volumen. Es el error que cometiste. ¿Sí me explico? Es el error que cometiste y que está ahí constantemente. Y que hacia donde vayas, vas a andar con él. Hacia donde vas. Y entonces dije, voy a aprender defensa personal. Y entonces nadie me va a volver a hacer daño. Crecí. Y entonces llegué a la preparatoria. Y me volví una persona con muy poca tolerancia. Y entonces, pues ahí estaba. Y de repente, a ver, ¿quién me gusta? A ver, Juanito, ven. Ponte tu cubrebocas. Y entonces, un día, un chico se le ocurre ponerme un apodo en la escuela. Estaba yo en la vocacional. Y entonces le dije, no, yo me acuerdo bien de lo que me hicieron, tú no te vas a pasar de listo. Y entonces agarré y le puse un golpe en la cara y le rompí los lentes. No es algo de lo que me enorgullezco. Sin embargo, aquí estaba presente él, el que me había dañado. Y quizá, no tenía por qué haber hecho eso, más bien no tenía que haber hecho eso. Sin embargo, tú me ibas a pagar lo que él me hizo. Él ya no estaba presente, ya no lo volví a ver jamás. Sin embargo, yo te voy a dañar y te voy a lastimar porque a mí yo fui afectado. ¿Se están dando cuenta cómo funciona esto en nuestra vida? Gracias, Juanito. Gracias, Carlitos. ¿Qué quiero decirte con esto? Mientras no es cancelada la deuda, vamos a caminar con ella todo el tiempo. Y entonces vamos a afectar lo que esté cercano a nosotros, con razón o sin razón. Y vamos a buscar quién sea quien pague por lo que nos fue hecho. Entonces, no es un tema de, pues lo voy a olvidar y ya quedó atrás. No, hay cosas y no tienes que no te hablo de hacer una regresión en tu vida, sino tú te das cuenta que hay actitudes, que hay reacciones en tu vida que no te pueden decir nada porque inmediatamente te ofendes. ¿Se ha notado? Que a veces es tan solo que algo te digan para que eso te ofenda. Y entonces reaccionas de una manera agresiva. Entonces, ¿sabes qué indica eso?
aún me hace falta cancelar esa deuda. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Como lo dice aquí la Escritura, necesito que haya en mi corazón también compasión hacia el otro, para entonces perdonar la deuda y dejar en libertad, soltar. ¿Sabes? Significa que cuando realmente cancelamos la deuda, entonces es como si, ¿han visto las esposas que les ponen a los policías a quien quieren que no se escape o neutralizar de alguna manera su actitud? Bueno, pues le ponen las esposas. ¿Sabes? Es como si Carlos y yo hubiéramos tenido uno de un lado y el otro del otro lado. Entonces, imagínate a veces con cuántas personas podemos andar atados. Yo no sé si esa persona que terminó con tu libertad, escucha bien lo que te estoy diciendo, esa persona que terminó con tu libertad era tu papá o era tu mamá. Yo no lo sé. Yo no sé si quien terminó con tu libertad fue una persona cercana a tu vida. Yo no sé si fue un jefe. Yo no sé si fue inclusive un líder espiritual en tu vida. Yo no sé. Déjame mostrarte cómo funcionamos cuando hemos sido afectados por un líder espiritual o una persona que reconocíamos en lo espiritual. ¿Sabes qué hacemos? Andamos con el grillete. ¿Y sabes qué hago? Entonces digo, seguramente todos son iguales. Y entonces no tengo libertad. No tengo libertad para volver a creer. ¿Estás entendiendo? O cuando quien me afectó fue un jefe, una persona que abusó de su autoridad cuando yo era un empleado. Y entonces, ¿qué hago? Voy a estar a la defensiva, voy a mostrarme con una actitud inclusive medio hostil. ¿Por qué? Porque hubo otro que me afectó, me robó la libertad que yo tenía para confiar en esas personas o en las personas con las que yo trabajo. No sé si alguna vez alguien te ha quedado a deber algo económico. Eso llega a ser común. O sea, le prestaste o le ayudaste a alguien y esa persona te defraudó. Y lejos de ayudarte, te quedaste con la deuda y hasta se enojó contigo. Entonces, eso que no se cubrió, eso que no se acabó de completar en aquello que fue ofrecido, entonces genera una deuda y entonces me hace perder mi libertad. ¿Sí estás entendiendo? Por eso es tan fuerte cuando se pierde la confianza. Y yo no dudo que algunos de los que estamos aquí hayamos perdido la confianza. Y la confianza se puede perder en una relación de pareja, se puede perder en una relación con los hijos, se puede perder en una relación con los hermanos, se puede perder en una relación con amigos, se puede perder en una relación con jefe o con subordinado y aquel que dirige. Se puede perder de muchas formas. Pero ¿sabes realmente lo que se pierde? Es la libertad. Cuando hemos sido ofendidos, cuando hemos sido lastimados, lo que hemos perdido realmente es nuestra libertad. A menos de que hagamos algo. ¿Estás entendiendo? Una persona que fue afectada por los padres perdió la libertad de ser un padre en plenitud. Y entonces esa mamá o ese papá van a ser duros con sus hijos. Perdió la libertad para poder realmente amar y poder ser pleno y poder entregarse por completo. Yo no sé si tú has perdido o tú perdiste tu libertad.
¿Sabes qué me da la impresión? De que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero no tenemos libertad. A menos que perdonemos. O que seamos perdonados. ¿Sí queda claro? Porque ahí estaremos. Ahí estaremos. Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Me ayudas, Tavo, por favor, con tu guitarra? Fíjense bien, una mala relación con los padres acarrea muchísimos problemas en nuestra vida. Voy a volver a repetir esto. Una mala relación con los padres acarrea un sinnúmero de situaciones difíciles en nuestra vida. Cuando te acuerdas de tu papá en lo natural, ¿qué recuerdos tienes? No te estoy hablando de que justifiques, no te estoy hablando de que justifiques. No es el momento, porque además no es algo que Dios nos pida. Te voy a repetir esta pregunta. Cuando te menciono a tu papá, ¿qué recuerdos tienes? ¿Y sabes qué va a suceder en muchos casos? Algunos que digan, ni recuerdos tengo. No recuerdo nada. ¿Qué recuerdos tengo? Pues como que ahí estaba, pero jamás tuve relación. O pues me acuerdo que era una persona una persona trabajadora, pero me acuerdo de eso. No me acuerdo que me haya abrazado, no me acuerdo que me haya dado palabras de ánimo, no recuerdo nada. Es más, simplemente ahí estuvo. ¿Qué recuerdo? Pues recuerdo que me dio su apellido, pero no me dio nada más. Cuando te hablo de tu mamá, ¿qué recuerdos tienes? Ahora, yo sé que también puede haber bellos recuerdos. Recuerdos extraordinarios. Pero en esa relación ahí se dan muchos temas en nuestra vida. Y todos hemos pasado por ahí, porque procedemos o venimos de un padre y de una madre, bien o mal. Ahora imagínate si el recuerdo que tienes es de dureza o de falta de aceptación. Así, ¿no? De lastimarte y de decirte que, o de descalificarte, o de no decirte o no aprobar tu vida, o de poner la expectativa muy alta. Perdemos nuestra libertad, porque ¿sabes qué? Desearíamos amar con todo nuestro corazón, ¿o no? Estoy seguro, los hijos deseamos amar con todo nuestro corazón a nuestros padres, con todo nuestro corazón, pero a veces no hay cómo amarles, no hay cómo amarles, a no ser que Dios en su misericordia nos muestre lo que significa ser amados. Y entonces al nosotros saber que se puede amar, entonces nosotros podemos mostrar esa compasión y cancelar la deuda que había. ¿Estás entendiendo? Yo he visto cómo las personas llegan a una plenitud, o cómo pueden ir avanzando más
en tanto que van siendo libres. Yo sí creo en la liberación que se genera en el corazón, producto de cancelar esas deudas. El día que tuve claridad para perdonar a quien me golpeó, ese día lloré mucho. Pero ahí se acabó. Y Eugenia lo sabe. Ella me conoce desde hace muchos años. Cómo en el tiempo fui dejando de ser violento. Es más, hay personas que dicen, no te la creo, sí debes tener tu carácter, pero no te la creo que seas así como que pacífico y tranquilo. Ella sí me conoció desde hace muchos años y era así como una mecha fácil de encender. Sí saben, ¿verdad? Así de corta mecha, así facilito, así. Y me arrepentí porque algunas veces la preocupé a ella muchísimo. Era el clásico que se le cerraba a aquel que y lo iba a alcanzar. Y decía, Dios, perdóname, no lo quise hacer. No, tenía que cancelar, era necesario perdonar para entonces ser libre. Yo espero con la ayuda de Dios que con esto hayas entendido o empieces a entender que el perdón es una experiencia propia. Yo no le puedo prestar a alguien mi experiencia. Le puedo compartir de mi experiencia y le puedo decir que hay enormes frutos buenos de cuando tú das el paso y perdonas. Pero tú tienes que hacerte de tu propia experiencia. Si tiene que ver con tus padres, yo te animo a que les perdones. No porque ellos lo merezcan, no lo sé. Tú mejor que nadie sabes. Pero eso es lo mejor. Pero yo no puedes vivir mi experiencia, ni yo puedo vivir tu experiencia. ¿Sí queda claro? Tú no podrías haber perdonado a ese chico que me lastimó cuando era niño. Y vaya que sí me lastimó y me dolió muchísimo. Pero tú no puedes hacerlo por mí. Yo necesitaba hacerlo. Entonces yo te animo a que constantemente practiques el perdón. Constantemente canceles las deudas. Constantemente canceles las ofensas para no vivir atado, para no vivir ligado a aquel que te ofendió. ¿Sabías que en el cristianismo también se hace mucho daño? ¿Sí sabías o no sabías? Y que el cristianismo va a decepcionar a muchas personas. No Dios ni Jesús, el cristianismo. ¿Sabes? Hay muchas personas afectadas y lastimadas porque fueron afectadas por el círculo de creyentes y las personas con esa ofensa dejaron de ser libres para seguir considerando a Dios. Ellos decidieron, ya no voy a considerar más a Dios porque los cristianos son una bola de personas así. No tenía que ver nada con Dios. Nada absolutamente con Dios. Y las personas hoy no quieren saber nada de Dios. Porque Dios es el culpable de la ofensa. Porque Dios es el culpable de la conducta de aquella persona. Porque Dios es el culpable de aquel que abusó. Y entonces las personas perdieron la libertad para acercarse a Él. Fíjate qué grave.
Entonces esas personas ya decidieron no tener más libertad para acercarse a Dios. Por eso la importancia de cancelar las deudas. Porque mientras estemos sobre la tierra va a haber personas con las que seguiremos interactuando, nosotros mismos. Y lo único que nos queda es ser plenos de su amor. Esa se convierte en una coraza en nuestra vida. ¿Se acuerdan de la vida de José? ¿Se acuerdan de la vida de José? Esa fue una ofensa y una cosa tremenda que sucedió en su vida. Porque los propios de su sangre desearon que él muriera. Es más, lo vendieron y se pusieron de acuerdo como para acabar con él. Pero José se mantuvo en Dios. ¿Sí se acuerdan de esa historia, no? José se mantuvo en Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Extender esa misericordia y cancelar la deuda. Y dice la Escritura, ese es uno de los pasajes que más me conmueve, de los que más me conmueve. Dice que corrió y lloró tanto. Ahí hubo reconciliación. Ese es de los pasajes en los que veo que ahí hubo reconciliación. Perdón y reconciliación. Yo te animo para que no pases por alto este mandato de Dios. Perdonar no es una opción. Es una decisión que debe estar ahí presente en nuestra vida.